Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Acerquémonos al Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti y todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y árida donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado, me quedo despierto, pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tú fuiste mano derecha, me mantienes seguro. Pero los que traman destruirme acabarán arruinados, descenderán a las profundidades de la tierra, morirán a espada y se convertirán en alimento de chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Todos los que juran decir la verdad lo alabarán, mientras que los mentirosos serán silenciados. La palabra de Dios nos invita a reconocer que necesitamos de Él día a día. Permitamos que Él permanezca en nuestras vidas, agradeciendo en todo momento, porque Él es nuestro ayudador y porque su amor es incondicional. Muy bienvenidos, hermanos. Qué alegría encontrarnos de nuevo en este tiempo de adoración al Señor, de celebración, ya cursando el segundo domingo de este mes de abril. Agradecidos por cómo el Señor nos ha apacentado durante todo este tiempo, cómo el Señor nos ha guardado. Venimos de una semana, la semana anterior donde estuvimos meditando en la pasión, muerte y resurrección, y como debemos tenerlo presente, todos los domingos anunciamos la resurrección del Señor. De manera que hoy también es un domingo para anunciar que Cristo ha resucitado.
ha resucitado, no está aquí. Cada domingo anunciamos eso al mundo. Que esta sea una oportunidad entonces para encontrarnos, celebrar. Invite a los que están a su alrededor, a sus familiares, enviarle el link a algún amigo, a alguna persona con quien usted quiera compartir este tiempo de la palabra del Señor, de adoración. Oremos al Señor. Ahí donde está, suelte todo lo que esté haciendo y concentrado delante del Señor, meditando solo en Él y su palabra. Señor, gracias. Qué regalo el que nos brindas hoy, poder venir delante de tu presencia a adorarte, a contemplar, Señor, la hermosura de tu santidad, a glorificarte porque eres bueno. Recibe la expresión de nuestra adoración que hoy se manifiesta en cada parte, Señor, de este culto, de este servicio de adoración que solo pretende glorificarte a ti. Es en acción de gracias que nos acercamos hoy a ti. Es con regocijo que hoy venimos delante de ti a adorarte porque eres bueno y reconocemos tu bondad por los siglos de los siglos, Señor. Recibe esta expresión de adoración. Amén. Glorioso es tu nombre, Rey de Reyes. Te adoramos, soberano Señor. Recibe toda la gloria y exaltación. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Yo te adoro con todo mi corazón. ¡Aleluya! Vamos con palmas. Así es. Gózate en el Señor. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Más tú, glorioso. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Aleluya. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te Pues tú, glorioso. pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, Señor. Yo te amo, yo te amo. Yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, y en la roca me refugiaré. Yo te amo, Señor. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, y en la roca me refugiaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso. Glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Rey de Reyes, con mi corazón y mi vida. Aleluya. Dile, Señor, yo te adoro con todo mi ser, con todo lo que soy. En familia te adoramos, Señor. Nos gozamos en tu presencia, exaltando tu nombre santo, Rey. Oh, oh, oh. Estaba sola y buscaba un amigo, una mano en mi soledad.
cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Por la fe ahora creo que llena mi necesidad. Yo camino solo por la fe. Tengo un amigo aquí en lo alto, a Jesús puedo clamar. Segura estoy que Dios cuida de mí. Yo camino solo por fe. Yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Segura estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Por la fe ahora creo que llena mi necesidad. Yo camino solo por la fe. Tengo un amigo aquí en lo alto, a Jesús puedo clamar. Segura estoy que Dios cuida de mí. Así es, y decimos, yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Segura estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Así es, Señor, te damos gracias. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias por ser nuestro amigo cada día, Señor. Ayúdanos para que aprendamos cada día a confiar más y más en ti. Gózate en tu Señor en esta mañana. Alábalo de todo corazón. Y decimos juntos, yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Segura estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Dios tiene mucho para mí, Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Dios tiene mucho para ti, Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva. Alzando mis manos te invocaré. Salmo 63, versículos 3 y 4. Qué preciosa expresión la del salmista. Cómo encuentra su plena satisfacción en el amor de Dios. Y por eso el salmista rompe en alabanza. Por eso mis labios te alabarán. Por eso voy a bendecirte, dice el salmista, y voy a alzar mis manos. Que esa sea la expresión de nuestra adoración hoy, en este servicio, en este culto, en este día de adoración. Que este sea una oportunidad para honrar al Señor y reconocerlo en todo, con todo. Y es así que le invito para que reconozcamos al Señor en nuestros diezmos y ofrendas. También que esta sea una oportunidad para contagiarnos de la alegría de dar, aportar a la canasta de amor, ya sea en especie o con dinero, para que otro hermano nuestro tenga para comer. Gracias, Señor. Con el salmista, hoy queremos, Señor, decir, tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Por eso con todo mi ser te exaltaré. Recibe esta expresión de nuestra adoración y que solo tú seas reconocido y exaltado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Tienes mucho para nosotros, Señor. Eres inagotable, fuente de amor única. Gracias, Dios. Gracias, acercarnos a ti, adorarte, Dios, como familia. Recibí un nuevo corazón de Dios, corazón regenerado
corazón transformado, corazón que es inspirado por Jesús, como fruto de este nuevo corazón. Hoy te doy la paz de Cristo, te bendigo, mi hermano, cuán preciosa es nuestra comunión. Somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en amor, una familia donde no hay falsedades, viviendo en la verdad que expresa la gloria del Señor, una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano. Así es, Señor. Somos cuerpo. Recibí un nuevo corazón de Dios, corazón regenerado, un corazón transformado, corazón que es inspirado por Jesús, como fruto de este nuevo corazón. Hoy te doy la paz de Cristo, te bendigo, mi hermano, cuán preciosa es nuestra comunión. Somos cuerpo, así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en amor, una familia donde no hay falsedades, viviendo en la verdad que expresa la gloria del Señor, una familia viviendo el compromiso del gran amor de Cristo. Necesito de ti, querido hermano. Somos cuerpo en Cristo. Somos la familia del Señor. La familia en Cristo. Somos cuerpo. El cuerpo del Señor. Somos una familia en Cristo. Unidos todos. Viviendo en amor, en unidad. Ayudándonos unos a los otros. Caminando como peregrinos, Señor, que van por este mundo, Dios, hablando de ti, una esperanza única y verdadera. Nuestra meta está en el cielo. Allí es nuestra meta, Señor. Gracias por esa familia que es tu iglesia. La familia, Señor, la familia en la fe que se reúne todos los domingos a exaltar tu nombre santo, que se reúne para proclamar tu grandeza en unidad y amor, que se reúne para clamar unos por los otros, donde hay apoyo mutuo, donde hay perdón, donde hay unidad. Eso somos, Señor, el cuerpo de Cristo, todos con una función diferente, Rey de Reyes, unidos en Cristo Jesús. Gracias por este espacio, gracias, precioso Dios, por la oportunidad que nos das de encontrarnos y juntos, Señor, poder caminar a la luz de tu palabra preciosa. Amén. Continuamos delante de la presencia del Señor, dando gracias por su bondad y su misericordia. Dios ha sido bueno para con nosotros. El domingo pasado estuvimos celebrando esa resurrección y hoy
continuamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Cada domingo recordamos que Él resucitó para darnos vida y esperanza. Quiero invitarle a que me acompañe a la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 1. Hoy estaremos hablando del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y quiero continuar en esa idea que nos va a presentar, o en la narración más bien, que nos presenta Lucas. Lucas finaliza su libro, su evangelio, en el capítulo 24, donde nos narra la resurrección del Señor, donde nos narra cómo el Señor resucita, se le aparece a sus discípulos y les da como consigna que esperen en Jerusalén, que esperen esa promesa. Lucas continúa su carta en el libro de Hechos y va a continuar mostrándonos aquellos últimos momentos de nuestro Señor Jesús con sus discípulos después de su resurrección. 40 días después de la resurrección del Señor Jesús, pasó algo sorprendente y muy importante para los discípulos y por supuesto para nosotros el día de hoy. El poder del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Hechos capítulo 1 versículo 8 nos va a decir: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Quiero pedirle que por favor incline ahí su rostro y démosle nuevamente gracias al Señor, pidiéndole a Él que sea Él hablándonos en esta mañana y que su Espíritu Santo nos continúe llenando como lo hizo desde el primer día que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Padre, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias por esa promesa, por el cumplimiento de tu palabra en nuestras vidas. Señor, gracias por darnos esa promesa del Espíritu Santo, el Consolador, aquel sin el cual no podemos cumplir tu propósito en esta tierra. Señor, queremos cada día disponernos para que tu Espíritu Santo obre en nosotros y a través de nosotros, conforme tus propósitos, conforme tus planes, Señor, como lo hizo con aquellos discípulos en aquel día, cuando estaban en ese aposento alto. Gracias te damos, oh Dios, porque tu promesa es vigente y se mantiene en Cristo Jesús. Amén y amén. El poder del Espíritu Santo en la vida de los discípulos era vital. Sin él, ellos no podían cumplir el propósito de Dios. Era tan vital que Jesús les dijo: quédense en Jerusalén antes de ir a las naciones a cumplir la gran comisión. Era importante que ellos esperaran el cumplimiento de esta promesa. Era tan vital para la vida de ellos, para cumplir el propósito que Dios tenía para ellos. Pero ¿cuál es el propósito? ¿O cuál era el propósito de Dios para con los discípulos? ¿Cuál es el propósito de Dios para con la iglesia presbiteriana, para con la iglesia del siglo XXI? Los discípulos, Jesús los llama para que le siguieran y luego para que fueran. Todos los encuentros que Jesús tiene con cada uno de ellos nos va a narrar la Escritura, empezando por el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 9. El primer grupo con el cual se encuentra Jesús, estos hermanos pescadores, Jesús les dice: síganme, síganme. Y luego se encuentra con Mateo el publicano y le dice lo mismo: sígueme. Y a todos aquellos que luego van a ser parte de aquel gran grupo de discípulos y van a conformar esa iglesia primitiva, Jesús los llama en primer lugar para que les sigan. Luego vamos a encontrarnos con esa comisión: por tanto, id y haced discípulos. Así termina el Evangelio de Mateo en su capítulo 28, versículo 19. Entonces, el propósito de Dios es que ellos pudiesen seguir a Jesús y luego pudiesen ir. Ahora, entonces nos vamos a encontrar a Jesús finalizando este tiempo con sus discípulos en aquel lugar y les dice: esperen hasta que reciban
la promesa, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ha venido para entretener a la iglesia. Él ha venido para sostener al creyente en la fe y en su seguimiento a Cristo a través del tiempo. Prepararlo y empoderarlo para el cumplimiento de la gran comisión hasta la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos entonces del poder del Espíritu Santo sobre un creyente, del poder del Espíritu Santo sobre la iglesia de hoy, tenemos que pensar en esto. Él no ha venido para entretenernos. Él ha venido para sostenernos en este peregrinar. Él ha venido para darnos la fuerza, para ser esos testigos fieles de Jesucristo y de su resurrección. El poder del Espíritu Santo en la vida de los discípulos consistía en lo siguiente: mantener a los discípulos en la unidad con Cristo y entre ellos. Era vital. Un grupo conformado por personas de diferentes contextos sociales. Teníamos pescadores, pero también teníamos publicanos, pero también teníamos revolucionarios, ahí teníamos un celote. Era un grupo mixto de hombres y mujeres que venían con un trasfondo familiar, aunque estaban dentro de la misma cultura, pero tenían ideales distintos. Y era importante que hubiese algo que los mantuviese unidos en la misma visión para seguir a Cristo. Y el Espíritu Santo viene para eso, para mantener a la iglesia, para mantener a los discípulos en esa unidad. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, hablando Jesús de la venida del Espíritu Santo, versículo 20, dice lo siguiente: en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Es importante, era vital la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en estos discípulos para que les hiciera a ellos entender la importancia de la unidad. Así como Jesús estaba en el Padre, Jesús estaba en ellos y ellos debían permanecer unidos. El creyente debe recordar que ahora es uno con Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que le da esa certeza al creyente, al discípulo, que él es uno con Jesucristo. Los creyentes están crucificados con Cristo, dice Gálatas 2:20. Y es la obra del Espíritu Santo recordarle a ese creyente, convencer hasta los huesos a ese creyente que está con Cristo juntamente crucificado. Es obra de ese poder del Espíritu Santo en el creyente darle a entender que está sepultado con Cristo, como lo dice Colosenses 2:12. Está bautizado en Cristo y en su muerte, como lo dice Pablo en Romanos 6:3. Está unido a Él en su resurrección. Está sentado con Él, con Cristo, en lugares celestiales. Cristo está formado en el creyente, como lo va a decir Pablo en Corintios. El creyente sabe, por medio del Espíritu Santo, es persuadido de su unidad en Cristo, que no se puede desligar de Cristo, que Cristo está en él y es obra de ese poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y también es el Espíritu Santo el que hace que ese grupo de personas distintas, de contextos familiares, culturales distintos, ideales políticos distintos, puedan mantenerse unidos, como lo va a decir Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 3. Ese llamado a mantenerse en la unidad del Espíritu. Por lo tanto, cuando hablamos del poder del Espíritu Santo en una iglesia, en una denominación, en un ministerio, tenemos que hablar de cuánta unidad hay en ese creyente con Cristo, cuánta unidad hay en ese grupo de creyentes. No podemos hablar del poder del Espíritu Santo en división. No podemos hablar que el poder del Espíritu Santo está con una vida, está con un pastor, está con un ministerio, está en una iglesia y la iglesia vive en división. Hablar del poder del Espíritu Santo en nuestra iglesia es hablar de la unidad a la cual nos lleva el Espíritu Santo.
Y cuando hablamos de unidad, no estamos hablando de uniformidad. Es eso que tenemos en común. Es Cristo a quien tenemos en común. Es el amor de Cristo el que nos une. Y es el Espíritu Santo, es su poder que nos mantiene unidos pese a nuestras diferencias. Nosotros no escogemos quiénes serán nuestros hermanos en la fe, pero sí decidimos amarlos. Si decidimos estar unidos, si el Espíritu de Dios está en nosotros, si el Espíritu de Dios está en una vida, si el Espíritu Santo está obrando en una iglesia, en un creyente, tiene que llevarnos a la unidad, a permanecer en primer lugar unidos a Cristo. Y esa unidad en Cristo nos va a llevar a estar unidos como congregación, como ministerio, como liderazgo. Hablar del poder del Espíritu Santo en la iglesia, en los discípulos, en los creyentes, era hablar de esa unidad que solo era posible con la presencia del Espíritu de Dios en medio de ese grupo tan diverso. Es el Espíritu Santo el que nos lleva y nos da la fuerza para deponer nuestros intereses personales por la causa de Cristo, de hacer a un lado nuestra propia agenda para abrazar la agenda de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo, lo que me lleva a morir cada día. Es el poder del Espíritu Santo el que me lleva a ver a mi hermano como superior a mí. Es el Espíritu Santo el que nos da el amor, la pasión y la fuerza para perdonar. No importa si son 7 veces o si son 70 veces 7. Es el poder del Espíritu Santo en la iglesia el que nos lleva a que el mundo pueda ver que Cristo está en nosotros a través de la unidad que tenemos en Cristo y entre comunidad. ¿Cuánto nos amamos? ¿Cuánto buscamos el bienestar del otro? Una iglesia donde el poder del Espíritu Santo está, es una iglesia que se cuida, es una iglesia que se ama, es una iglesia que va por el perdido, es una iglesia que levanta al caído. Es una iglesia que consuela al triste. No hay competencia, hay complemento donde está el poder del Espíritu Santo. No somos competencia con nuestros consiervos, nos complementamos. Y es el Espíritu Santo el que nos pone a trabajar unidos hacia el mismo lado. Y eso fue lo que pasó después de esos 40 días. 40 días después de la resurrección. Ellos están orando. Y cuando de repente, dice el capítulo 2 del libro de Hechos, desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Allí la iglesia comienza su labor. Allí la iglesia comienza su ministerio. Pero no podían iniciar el ministerio sin antes vivir esa unidad, esa frescura, esa llenura del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo en la vida de los discípulos consistía en enseñarles, recordarle a los discípulos las palabras de Cristo. Juan capítulo 14, versículo 16 va a decir lo siguiente. Juan 14, 16. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Ahora, hablar del poder del Espíritu Santo en el ministerio de la iglesia o en la vida del creyente es hablar de cuánto nosotros permanecemos en la palabra, en las enseñanzas de Cristo. Hablar que el poder del Espíritu Santo está en una persona, está en un creyente, en un predicador, en una iglesia, en un ministerio, es hablar de la centralidad de la palabra en ese ministerio, en esa denominación, en esa iglesia. No podemos hablar del poder del Espíritu Santo si nos lleva a algo totalmente distinto a la permanencia en la palabra. Para eso vendría, Jesús lo dice, Él nos recordaría todo lo que ya ellos habían escuchado de Jesús. El Espíritu Santo no viene para traernos nuevas revelaciones. El Espíritu Santo viene para recordarnos lo que Cristo ya dijo en su palabra.
No es una revelación distinta. No es algo fresco que anoche me dijo. No, es lo que Él ya dijo hace 2000 años. Y lo que hace el Espíritu Santo es recordármelo. Lo que hace el Espíritu Santo es iluminarme frente a la palabra. Él no me revela nada nuevo. Ya lo nuevo y lo antiguo ya todo está en su palabra. Él me ilumina frente a su palabra. Abre mis ojos frente a su palabra. Viene y me recuerda lo que ya ha dicho Jesús. No me trae un mensaje distinto al que ya Jesús ha mencionado y ha dicho. Para eso vendría el Consolador. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará lo que les he dicho. No podemos entonces hablar del poder del Espíritu Santo en una iglesia, en un ministerio, en una persona, si la vida de esa iglesia, si la práctica de la iglesia es otra filosofía, es otra ideología distinta a la palabra. ¿Cómo podemos tener la certeza que el Espíritu Santo está en una iglesia? ¿Cómo podemos tener la certeza que el Espíritu Santo, que es el poder del Espíritu Santo el que respalda un ministerio? Por la centralidad de la palabra. Por la centralidad de la palabra. Porque no simplemente la palabra es relevante. Porque no simplemente la palabra es pertinente, que si eso es bueno. Lo importante es que la palabra sea fiel, que el mensaje que se transmite cada domingo, cada miércoles, cada día de servicio es fiel. Donde se predica la palabra, toda la palabra y nada más que la palabra de Jesús. El poder del Espíritu Santo no es hacernos distintos a siervos de la palabra. El poder del Espíritu Santo en una vida, en una iglesia, en un ministerio, es hacernos siervos de la palabra. Si no somos siervos de la palabra, por mucho que gritemos, por mucho que se nos paren los pelos de punta, por mucho lo que haya en el culto, no está el Espíritu Santo allí. Si no somos siervos de la palabra. Si utilizamos la palabra como nuestra sierva, si utilizamos la palabra para manipularla y para sacar nuestras propias ganancias, pues no está allí el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos recordaría las palabras de Jesús. Son las palabras de Jesús las que determinan la realidad de la presencia del Espíritu Santo en una vida, en una persona, en una iglesia. Cuán fieles somos a la palabra. Tristemente, hoy se ha confundido. Hoy lo que muchas personas se acercan buscando a una iglesia, a un ministerio lleno de poder. Hoy hablamos del poder del Espíritu Santo. Hoy hablamos de ministerios llenos de poder del Espíritu Santo, de presencia del Espíritu Santo. Pero cuando revisamos al fondo, lo que hay allí son deseos, pensamientos, filosofías personales muy alejados de la palabra. El Espíritu Santo nos llevará siempre a la verdad. Y la verdad está en la palabra de Cristo. No hay otro evangelio, no hay otra verdad, no hay otra palabra. No consiste el poder del Espíritu Santo, no es un sentimiento. No es algo que la persona simplemente siente alejado de la palabra. El poder del Espíritu Santo va más allá de un sentimiento. El poder del Espíritu Santo va más allá de cómo nos sentimos esta mañana cuando venimos al culto. El poder del Espíritu Santo va más allá de la emoción que nos causa al ver, al escuchar una canción o al escuchar a cierto predicador. El poder del Espíritu Santo va mucho más allá. Tiene que ver con la palabra. Tristemente, hoy lo que hablamos de poder del Espíritu Santo carece de palabra. No nos dejemos confundir, no nos dejemos engañar. Recordemos la palabra. Él les enseñará todas las cosas. Él les recordará, los mantendrá. Eso haría. El poder del Espíritu Santo nos mantendría focalizado. El poder del Espíritu Santo nos debe mantener centrado. Hay muchas cosas, hay muchos sentimientos, hay muchas emociones, pero el Espíritu Santo nos centra en lo verdadero. Podemos sentir porque somos seres emocionales. Podemos sentir, podemos desear, podemos imaginar, podemos ver vacas volando. Pero el Espíritu Santo en una iglesia la mantiene centrada en la palabra. Su centro
es recordar las enseñanzas de Jesús. Esa era la tarea que Jesús le dio a los discípulos y eso era lo que vendría a hacer el Espíritu Santo. Recordarle a los discípulos lo que ya Jesús había dicho. No traerles otro mensaje distinto al que ellos ya habían recibido de parte de Jesús. El poder del Espíritu Santo en la vida de los discípulos consistía en hacer que el discípulo abundara en frutos agradables a Dios. Hacerlos abundar en frutos. Y esto no es distinto para usted y para mí en el día de hoy. El poder del Espíritu Santo en una vida es hacernos abundar en frutos. Es hacer que vayamos y llevemos frutos que agraden a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23 nos va a hablar del fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, bondad, paz, fe, paciencia, mansedumbre, benignidad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hablar de el Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo en una vida es hablar de cuántos frutos estamos dando agradables a Dios. No es simplemente hablar de los muchos dones que tengamos, que es importante, lo vamos a ver luego. Pero es importante el fruto. Hablar del poder del Espíritu Santo no es simplemente hablar de wow, el impacto que ocasionamos ante las naciones, ante la sociedad por lo mucho que decimos. Es hablar del impacto que como iglesia damos a partir de lo que sale de nuestro corazón. El fruto. Si el Espíritu Santo está en una vida, si el Espíritu Santo, si hemos recibido, como Jesús lo dijo, y es verdad, porque su palabra es verdad y se cumple. Él dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 vemos el Espíritu Santo siendo derramado sobre aquellos que estaban allí. Y luego vemos al Espíritu Santo nuevamente tocando a otro grupo. Y creemos bíblicamente que cada vez que una persona se arrepiente, viene a Cristo confesando sus pecados, ese día esa persona nace de nuevo y el poder del Espíritu Santo viene sobre él. Pero ese poder del Espíritu Santo se va a demostrar, se va a ver no por lo mucho que brinca y salta, se va a ver por la vida fructífera que esa persona da para Cristo. El poder del Espíritu Santo moviéndose en una vida va a hacer que esa persona abunde en amor, abunde en gozo, abunde en paciencia. ¿Cuánto tiempo llevamos en la vida cristiana? Y todavía de los frutos o del fruto del Espíritu Santo, pocón. No dudo que tengas al Espíritu Santo en tu corazón si ya eres cristiano. Pero lo que sí te animo es a dejar que Él obre y conduzca tu vida. Así como condujo la vida de los discípulos. Y quiere también conducir mi vida. Conducir mi vida. Porque eso es lo que Él nos va a exhortar la palabra. Que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él va a obrar en nosotros. La palabra nos va a decir que no contristemos al Espíritu Santo. Ya lo recibiste. Pero ¿cómo está el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida? Contristar es entristecer. Ya recibiste el Espíritu Santo una vez que aceptaste a Cristo como tu Salvador. Un día que naciste de nuevo, ese día lo recibiste. Pero ¿cómo está el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida? ¿Está dando fruto? ¿Te está haciendo abundar en esos frutos? Paciencia, amor, gozo, bondad. Recuerda que cada vez que nos resistimos a obedecer la palabra, cada vez que nos resistimos a amar, a perdonar, estamos contristando al Espíritu Santo que está en nosotros, que hemos recibido como regalo del Padre. Cada vez que nos resistimos a actuar conforme la Biblia nos habla, nos estamos entristeciéndole. El poder del Espíritu Santo en la vida de los discípulos consistiría en hacerlos abundar en frutos agradables. Juan capítulo 15 nos va a decir que en eso es glorificado el Padre, en que vayamos y llevemos muchos frutos. Y allí en ese capítulo 15 de Juan, Jesús va a mencionar por lo menos el amor y el gozo, que acá en esta lista de lo que es o lo que compone el fruto del Espíritu Santo va a estar claro. Por lo tanto, permitamos que el Espíritu Santo nos
siga ministrando y haga que abundemos desde nuestro interior, no desde afuera, sino desde lo más profundo de nuestros corazones, abundemos en esos frutos agradables a Dios. El poder del Espíritu Santo en la vida de los discípulos consistiría en hacer que el discípulo prospere en la santificación. Dios nos llamó, el Señor nos redimió, nos regeneró con el nuevo nacimiento, nos regeneró. Con ese nuevo nacimiento nos dio nueva vida. Pero todo no termina allí. Hay un proceso en la vida del peregrino. Hay un proceso en la vida del creyente. Y es ese proceso de santificación que se requiere. Ese proceso de santificación no es otra cosa que ese crecimiento del creyente. Esa madurez del creyente. Pero esa madurez, ese crecimiento o esa santificación en la vida del creyente no es posible sin la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Por eso Jesús les dijo, esperen, recibirán poder. Es Él el que los llevará a la santidad. Es el Espíritu Santo de Dios santificándonos a nosotros. Es el Espíritu Santo el que genera en nosotros ese rechazo por el pecado y ese deseo por consagrarnos a Cristo. Es el Espíritu Santo. Nuestra carne, nuestra tendencia es hacia el pecado. Nos gusta el pecado por naturaleza. Nos deleitamos, nos revolcamos en él. Pero es el Espíritu Santo el que nos da conciencia del pecado. Y no simplemente nos da conciencia del pecado, nos da el poder para vencerlo. Recordemos que Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Y esto es obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por lo tanto, hablar del poder del Espíritu Santo en los discípulos, en la iglesia de hoy, en ti y en mí, es hablar de un crecimiento en santificación cada día. Es un proceso en el cual el Espíritu Santo es nuestro ayudador, en el cual Él es nuestro consolador, porque en este proceso de santificación vamos a caer en algún momento, vamos a sentirnos debilitados, vamos a sentirnos frustrados, pero viene el Espíritu Santo para consolarnos, para darnos ánimos y para decirnos para adelante, porque esto es un proceso. En segundo lugar, el poder del Espíritu Santo. Jesús le dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya vimos entonces en qué consistiría ese poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. De pronto, con los puntos que estoy dando, no agotamos toda la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. No pretendo eso, sería yo muy fantasioso. Pretender en un solo sermón explicar toda la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente o en la vida de la iglesia. Pero por lo menos estamos resaltando algunos puntos importantes de lo que el Espíritu Santo haría en el creyente. Ahora veamos el poder del Espíritu Santo en la misión de la iglesia. El poder del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, pero ahora en la misión de la iglesia. Además de salvarnos, edificarnos, la obra del Espíritu Santo encierra todo lo que tiene que ver con la gran comisión. Recordemos, cuando Jesús ascendió, dejó una misión para su iglesia. Las últimas palabras de Jesús para sus discípulos fue una misión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos he mandado. Esto es lo que conocemos hoy en día como la gran comisión. Pero esta gran comisión no podría hacerse sin la presencia del Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo entonces nos santifica, así como el Espíritu Santo nos mantiene unidos, así como el Espíritu Santo hace que crezcamos en frutos, el Espíritu Santo es vital, su poder, su presencia. Sin esto, la iglesia no podría cumplir la gran comisión. El Espíritu Santo capacita al creyente, así como capacitó a los discípulos, capacitará a cada creyente para predicar la palabra de Dios. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis
testigo. Esto tiene que ver con la predicación del evangelio. Esto tiene que ver con testificar, anunciar la obra de Cristo, la obra redentora, el evangelio completo, que Cristo nació, que Cristo murió, que Cristo resucitó, pero que también Cristo volverá. Y eso no es posible si el Espíritu Santo no está en una persona. Es Él el que da este denuedo, es Él el que da este valor. La predicación es el medio que Dios determinó para alcanzar, para salvar a los pecadores, como dice Pablo en 1 Corintios 1:21. Una labor tan importante como esta no sería fácil o no sería posible sin la presencia del Espíritu Santo. Tenemos muchos textos, los cuales el mismo Jesús va a decir que el Espíritu Santo nos capacitaría, que el Espíritu Santo nos enseñaría. Por lo menos Marcos 13:11, Hechos 4:13 y segunda de Timoteo capítulo 2:15. Pablo exhorta a Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que traza bien la palabra. Y esto es obra del Espíritu Santo, la preparación del predicador, la preparación de una iglesia para llevar ese mensaje que transforma el mundo. Así como ese mundo antiguo del primer siglo fue transformado con el mensaje de la palabra. Eso no fue obra de ellos, eso era obra del Espíritu Santo actuando en ellos. Una iglesia que transforma naciones, una iglesia que transforma su ciudad, es una iglesia que vive, que experimenta, que ha recibido el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo está en una iglesia, tenemos la plena certeza que Él nos llevará, nos capacitará en la palabra. Es obra del Espíritu Santo estar con ese ministro allí cuando está construyendo su sermón. Es obra del Espíritu Santo estar con ese seminarista allí en esa aula de clase. Es obra del Espíritu Santo estar allí con esa maestra de escuela dominical cuando se está trasnochando preparando esa clase dominical. Es obra del Espíritu Santo en su iglesia. Él nos capacita. Pero esa capacitación por medio del Espíritu Santo no quiere decir lo que muchos hoy tienen en las iglesias como ese alejamiento o ese temor al estudio o a la teología, malinterpretando algunos textos bíblicos. El Espíritu Santo nos enseñará, pero ¿sabe con qué? Con la misma palabra. No es otra cosa, no es una revelación distinta, no es por allá alejado de la palabra, no es alejado de la comunidad de creyentes, porque siempre la palabra no es de interpretación privada. La misma palabra lo va a decir. Lo que Dios ha dejado en su palabra, todos sus hijos, toda su iglesia pueden verlo claramente. Y es en la comunidad de creyentes donde el texto bíblico es estudiado, donde la verdad del Señor se revela y es afirmada y los creyentes la toman, la creen y la predican. Cuando hablamos de ser capacitados por el Espíritu Santo, no estamos hablando de renunciar a la teología, de renunciar al seminario, de renunciar a los libros. No estamos hablando de eso. Antes, por el contrario, estamos validando la importancia del estudio, validando la importancia de la teología. Recordemos lo que Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un siervo que traza, que mide, que traza bien la palabra de verdad, que interpreta bien la palabra. Yo no puedo pretender interpretar bien la palabra con un rechazo profundo hacia el estudio serio y concienzudo. Porque el problema no es simplemente que podemos caer en la ignorancia, porque de cierta manera todos somos ignorantes porque ignoramos cosas. El problema no es la ignorancia, el problema es la arrogancia. Eso es peor que la misma ignorancia, porque en esa ignorancia yo me puedo acercar a los demás, a la comunidad de fe,
y recibir la ayuda que necesito para trazar bien la palabra de verdad. Pero si en mí hay arrogancia, eso es peor, porque me voy a mantener al margen de los que me pueden ayudar. Siempre vamos a encontrar en la palabra cómo hombres piadosos buscaron el acompañamiento de otros para ser fortalecidos, para ser formados, para ser instruidos en la palabra. Pero nosotros queremos hablar del poder del Espíritu Santo hoy sin la instrucción correcta de la palabra. Y perdónenme, pero si no hay instrucción correcta de la palabra, no podemos decir, no podemos creer que está el poder del Espíritu Santo allí. Porque el poder del Espíritu Santo no me va a llevar a la herejía, no me va a llevar a desviarme. Antes, por el contrario, me va a ayudar a estar aplomado, a estar centrado en el camino. El poder del Espíritu Santo en la misión de la iglesia consistiría o estaba en empoderarlos, en darles denuedo y valor a los discípulos para que predicaran la palabra. Cuando hablamos entonces del poder del Espíritu Santo en la misión de la iglesia, estamos hablando de ese empoderamiento, de ese denuedo, de ese valor que tiene la iglesia para anunciar, para ser testiga de Cristo en una sociedad que odia a Dios, que rechaza a Dios y que también lo rechazará como creyente. Pero es el poder del Espíritu Santo lo que nos va a permitir colocarnos en pie, así como los discípulos se colocaron en pie y se mantuvieron firmes. Hechos capítulo 4, versículo 20 nos va a decir lo siguiente: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Eso es ser testigos, ser mártires. A eso se refería Jesús, a estar dispuestos a dar su vida por ese mensaje de la resurrección, por ese mensaje de que Cristo es el Señor y sin Él no hay salvación. Y por ese mensaje vendrían rechazos, cárceles y hasta la misma muerte. Pero ellos estaban comprometidos. Cuando el poder del Espíritu Santo está en una persona, cuando el poder del Espíritu Santo está en una iglesia, esa iglesia está totalmente comprometida con la gran comisión. Está totalmente comprometida con la palabra. No vende la palabra. Su compromiso no es con el hombre. Su compromiso no es con el gobierno. Su compromiso no es con él mismo. Su compromiso es con la palabra. Y no puede callar, no puede dejar de anunciar, no puede dejar de predicar lo que han visto y lo que han oído en la palabra tocante a Jesús. Es un asunto de cómo me siento. No es un asunto de qué tanto me conviene este mensaje en este auditorio. No es un asunto de a cuántos yo quiero alcanzar, de cuántos likes yo quiero. Es un asunto que la palabra de Dios sea predicada en su totalidad. Que la palabra de Dios sea enseñada con fidelidad. Ellos decían, nosotros no podemos callar. Y estaban frente a una gran amenaza. Ese es el contexto de este capítulo. Una gran amenaza. O se callan o los callamos. O dejan de hablar de eso que están anunciando. O se van presos. Pues ustedes verán lo que vayan a hacer. Pero nosotros tenemos ya un compromiso. Ya estamos comprometidos. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo está totalmente comprometida. No parcialmente comprometida. Totalmente comprometida con la verdad de Cristo. Se debe a la palabra de Cristo. Predicador lleno del Espíritu Santo, su compromiso es la palabra. No es cuántos aplausos adquiero. No es cuántas reproducciones gana mi video. No. Es cuán veraz y cuán firmes somos en anunciar lo que ya la palabra de Dios nos está mostrando. Esos mismos discípulos, en el mismo capítulo, versículo 31, dicen lo siguiente: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor.
con denuedo, dice la Reina Valera. Otra vez, la evidencia del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo en la misión de la iglesia es el valor que ésta tiene para ser fiel a la palabra, para anunciar la palabra. Está empeñada en la palabra. Respira eso. Eso es lo que esa iglesia sueña y hace, la palabra. Pero tristemente hoy en día, en muchas iglesias, el ministerio menos apoyado es el ministerio de la palabra. ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero le invertimos a otros ministerios? Ministerio de alabanza, full equipo, ministerio de danza, ministerio de diaconía, ministerio para todos. Dinero para todos, pero para la palabra. ¿Cuánto ahínco, cuánto compromiso tenemos? ¿Cuán comprometida está la iglesia de hoy con la palabra? Con ayudar la extensión de la palabra. Que la palabra corra y sea glorificada. Que la palabra se anuncie, se predique sin titubeos de parte del predicador. Sin que el predicador tenga que vender el mensaje. Cuán comprometido, cuán vigilantes somos como iglesia. Cuán celosos somos como iglesia de que se enseñe la palabra, toda la palabra y nada más que la palabra en nuestros cultos, en nuestras iglesias. ¿Cuánto garantizamos que esto se lleve a cabo? Ay, sí, qué bonito, ¿verdad? Bonito la predicación, bonito el culto. Somos una iglesia bibliocéntrica. Pero ¿cuánto usted y yo estamos apoyando y estamos contribuyendo para garantizar que tengamos en nuestra iglesia una predicación de toda la palabra, solo la palabra y nada más que la palabra? ¿Cuánto? Lo que estos hombres y mujeres pedían en medio de su persecución no era que sus enemigos huyeran, cayeran. Lo que esta iglesia pedía no era más dinero. Lo que esta iglesia pedía no eran otras cosas. Lo único que esta iglesia pedía: Señor, danos de nuevo para predicar la palabra. Si algo nos vas a dar, que todo lo que nos dé reabunde en la predicación de la palabra. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia comprometida totalmente con la palabra. Y esto no puede ser negociable. Esto no puede cambiar. No podemos cambiar la palabra por una obrita de teatro. No podemos cambiar la palabra por un grupo de danza. No podemos cambiar la palabra por un grupo de alabanza. No podemos cambiar la palabra por un paseo. No podemos cambiar la palabra por nada. Si somos una iglesia llena del Espíritu Santo, la palabra es nuestro centro. Ella nos guía. Ella nos dirige. El poder del Espíritu Santo en la misión de la iglesia, amados, tenía que ver con el convencimiento. El Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado. Hablar del poder del Espíritu Santo en la misión evangelizadora de la iglesia es hablar del poder del Espíritu Santo en acción para convencer al pecador. No es el pastor, no es función del pastor convencer. La función del pastor es exponer la palabra, toda la palabra y nada más que la palabra. No es misión de la iglesia convencer, es obra del Espíritu Santo, es tarea del Espíritu Santo. Él es quien convence. Ellos solo estaban comprometidos con anunciar la palabra y la tarea del Espíritu Santo era convencer a las almas. Comprometámonos nosotros con la predicación de la palabra. Asegurémonos que la palabra está siendo predicada y el Espíritu Santo hará su obra. Amados, ese es el obrar del Espíritu Santo en la misión de la iglesia. Convencer. Mientras predicamos, Dios, por medio de ese Espíritu Santo, está convenciendo al hombre de pecado. Le está hablando al corazón del pecador. Eso significa persuadir. El Espíritu Santo es el quien persuade de la verdad. El Espíritu Santo es quien reprueba. Cuando la palabra de Dios es predicada, el Espíritu Santo nos dice que estamos mal. Él redarguye y reprueba aquellas malas acciones, aquel pecado en la vida de ese ser humano. Es el Espíritu Santo quien censura. Es el Espíritu Santo el quien interroga, el quien cuestiona. Es el Espíritu Santo actuando en nosotros como si fuera un fiscal. Es obra del Espíritu Santo reprender a los malvados, convencer a la persona de su necesidad del Salvador. Esto es exactamente lo que vemos que sucede en Hechos capítulo 2,
versículo 37. Sucede exactamente esto. Ellos estaban comprometidos, estaban llenos del Espíritu Santo para vivir su vida como creyentes, como discípulos, como hermanos en la fe y llenos del Espíritu Santo para ejecutar la misión, comprometidos con la misión, con el ser testigos, con el ser mártir. Y cuando ellos estaban comprometidos, predicaban la palabra y el Espíritu Santo era quien persuadía y convencía, causando lo que pasó con esta multitud que escucha a Pedro en el capítulo 2 de Hechos, versículo 37. Cuando oyeron esto, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que ellos escucharon? Todo ese mensaje, poderoso mensaje, centrado en Cristo, un mensaje cristocéntrico. Cuando ellos escucharon esto, nos va a decir el pasaje, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Otra versión añade la palabra para ser salvos. Ellos vieron su necesidad. La predicación de la palabra, del mensaje, del evangelio, la misión de la iglesia es ser testigo de Cristo. Cuando somos esos testigos de Cristo, predicamos la palabra con tanto denuedo que exponemos la verdad de ella, y el hombre, al verse frente a la palabra, no le queda otra alternativa sino que reconocer su estado de maldad, su necesidad de Dios, su necesidad de Cristo, y no hacen otra cosa que caer rendido preguntando: ¿qué debo hacer? Porque es la palabra, es el Espíritu Santo quien obra allí. Cuando predicamos la palabra, es el Espíritu Santo el que redarguye, el que reprende, el que convence a la persona. Es obra del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo en la misión de la iglesia. El Espíritu Santo dota de dones a la iglesia para llevar a cabo la misión. Él dota a la iglesia de dones, como nos va a hacer saber el hermano Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, hablándonos de los dones que la iglesia ha recibido como regalo de Dios. Y estos dones no vienen para entretenernos a nosotros, no vienen para que nosotros nos sintamos más poderosos y más preferidos y más favorecidos por Dios. Tienen el propósito de capacitar, dotar a la iglesia de las herramientas necesarias para garantizar el mensaje de la palabra, o más bien la extensión del mensaje de la palabra a otras personas. Una de las obras más conocidas del Espíritu Santo en él es el otorgar dones y capacidades a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, pero también para alcanzar al perdido. Por lo tanto, concluimos afirmando lo siguiente: la iglesia no es un circo, el culto no es un espectáculo, el pastor no es un motivador de multiniveles, el Espíritu Santo no es un entretenedor, tampoco es aquel que simplemente atrae para tener a las personas llenas de un éxtasis carnal. El Espíritu Santo es quien salva, quien redarguye. El Espíritu Santo es quien capacita, pero también quien mantiene firme a la iglesia en su peregrinar por esta tierra o por este mundo. El Espíritu Santo es aquel que nos mantiene unidos. El Espíritu Santo es quien nos lleva a la santidad. El Espíritu Santo es quien nos recuerda y nos mantiene en la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para desarrollar, llevar a cabo la gran comisión. Hoy el Señor nos invita a recibir todo el poder de su Espíritu. Así podremos seguir sus pisadas y hacer su voluntad. Recordemos lo que dice Miqueas capítulo 3, versículo 8. Yo en cambio estoy lleno de poder,
lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu del Señor. Estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. Que el Señor cada día nos siga llenando de su Espíritu Santo y entendamos esa presencia, ese poder o esa llenura del Espíritu Santo, entendámosla como el cumplimiento del plan y del propósito de Dios en nuestras vidas, el cual consiste en mantenernos en el seguimiento a Cristo y en el ir y hacer discípulos. Que el Señor nos ayude. Le pido que por favor allí incline su rostro y continuemos delante del Señor diciéndole a Él aquello que en esta mañana Dios nos ha mostrado por medio de su palabra. Yo no sé qué concepto, qué idea tenía usted del poder del Espíritu Santo en su vida o en la vida de la iglesia. Yo no sé qué concepto tenía usted del poder, del mover del Espíritu Santo en la iglesia. Pero en esta mañana, por medio de la palabra, nos hemos acercado a algunas de aquellas obras del Espíritu Santo en la vida del creyente y en la misión de la iglesia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios de la gloria, Padre Celestial, a caminar. Hemos recibido tu poder. De esto no tengo duda. De que hemos recibido tu Espíritu Santo en el momento que creímos, el cual vino y nos selló para el día de la redención. Esa es la garantía que le pertenecemos a Cristo, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero es ese Espíritu Santo el que nos mantiene en la unidad, a pesar de nuestras diferencias. Es ese Espíritu Santo que nos mantiene centrados en la palabra, recordando la palabra. Cuando estamos tristes, nos trae a nuestra memoria la palabra. Cuando estamos en pecado o estamos a punto de pecar, es el Espíritu Santo el que nos recuerda la palabra. Señor, gracias por ese regalo maravilloso del Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos hace abundar en frutos, que nos capacita, que nos santifica, que nos llena para salir de las cuatro paredes, que nos da de nuevo, que nos capacita y coloca en nosotros ese deseo por conocer la palabra, ese deseo por estudiar la palabra, ese deseo por prepararnos, ese celo por prepararnos para predicar la palabra. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en cada pastor, en cada seminarista, en cada maestro y maestra. Gracias por esa presencia del Espíritu Santo en cada discipulador. Gracias por esa presencia del Espíritu Santo en cada evangelista. Porque eres tú quien colocas en nosotros el deseo de capacitarnos para trazar bien la palabra, para usar bien la palabra, para no manipular la palabra, para no convertir la palabra de Dios en nuestra sierva, sino es que cada día nos hace siervos de la palabra. Gracias porque el Espíritu Santo, eres tú, Espíritu Santo, quien convence a aquellas personas que están escuchando este mensaje. Es el poder del Espíritu Santo quien trata con el pecador. Es el Espíritu Santo quien nos revela, nos hace ver nuestro pecado, lo mucho que Dios detesta y odia el pecado. Eres el Espíritu Santo en la misión de la iglesia quien convence, quien alcanza a los perdidos. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para alcanzar, para ir, quien coloca en nosotros dones, talentos, ministerios, con un mismo propósito: la edificación del cuerpo de Cristo y la extensión del reino. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra y por el desafío que tenemos hoy. De hecho, en Hechos de los Apóstoles uno observa que hay una relación muy directa entre la predicación de la palabra y el crecimiento de la iglesia.
y la exposición de la palabra, la predicación de la palabra, ese llamado y esta tarea a la que se da la iglesia está ahorita dada gracias a esa obra de Jesús, que es el contenido de la exposición, y el poder en el que se hace es el poder del Espíritu de Dios. Que Dios nos ayude como iglesia a cumplir esa tarea. Tenemos todo un mensaje, y es que Cristo ha resucitado y Él ha muerto por nuestros pecados. Tenemos todo el poder para hacerlo, y es el Espíritu de Dios con nosotros. De manera, iglesia, que tenemos el llamado, tenemos el contenido, un mensaje que transforma vidas. Que Dios nos ayude en esta tarea. Recuerde, antes de pararse de allí donde está, compartir un café con los suyos. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dejado? ¿Qué es el llamado que nos ha hecho? ¿Qué es la tarea que nos ha dejado hoy el Señor en su palabra? Un abrazo, bendiciones, y ahí continuamos firmes, perseverando en el Señor. Bendiciones, mis hermanos. Estaba sola y buscaba un amigo, una mano en mi soledad, y de mi dolor Él me rescató. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Segura estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Por la fe ahora creo que tiene mi necesidad. Yo camino solo por la fe. Tengo un amigo aquí en lo alto, a Jesús puedo clamar. Segura estoy que Dios cuida de mí. Yo camino solo por fe, yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Segura estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Por la fe ahora creo que llena mi necesidad. Yo camino solo por la fe. Tengo un amigo aquí en lo alto, a Jesús puedo clamar. Segura estoy que Dios cuida de mí. Así es, y decimos, yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Segura estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Así es, Señor, te damos gracias. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias por ser nuestro amigo cada día, Señor. Ayúdanos para que aprendamos cada día a confiar más y más en ti. Gózate en tu Señor en esta mañana. Alábalo de todo corazón. Y decimos juntos, yo camino solo por fe, pues mi Dios tiene el control. Segura estoy que Dios cuida de mí. Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas son, pues su ayuda viene a mí en oración. Dios tiene mucho para mí, Dios tiene mucho para mí, sus misericordias nuevas